Correcto, Renzo. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8:03. Estamos en Diálogo Abierto en la edición de hoy, sábado 5 de febrero, y vamos a darle de inmediato la bienvenida al doctor Miguel Antezana, economista, especialista. economista y analista político, Sí, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, doctor Antezana? Buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. Renzo, Francisco, ¿cómo están? Buenos días. Doctor Antezana, no lo logramos escuchar. ¿Si podría activar su micrófono, por favor? Hola. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Muy buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora que sobre todo hay mucho que hablar y mucho que interpretar acerca del mensaje a la nación del presidente de la República, Pedro Castillo. Ha dicho que va a haber una recomposición en el gabinete ministerial. No he dicho específicamente los nombres, pero ¿cuáles serían estos ministros, digamos, que deberían de todas formas reconsiderarse que permanezcan en los cargos? Bueno, en primer lugar, yo creo que ha sido un mensaje bastante decepcionante cuanto en el fondo y la forma. En primer lugar, es un mensaje en el que no admitió los errores que ha cometido al nombrar a este gabinete y también otra serie de situaciones que está trayendo esta crisis que todavía no ha terminado, sobre todo el tema de su entorno de asesores que tiene en Palacio de Gobierno. Ahora, también constitucionalistas inclusive han señalado que pareciera la intención en ese discurso de decir que fue una negación fáctica lo que sucedió, cuando no fue así. El ex primer ministro Valer, lo que se solicitó fue presentarse al Congreso hoy y el Congreso se lo negó. Se lo negó porque no estaba siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución. Pero cuando Castillo sale con el mensaje a la nación, él dice, como se no le quiso recibir, él decidió recomponer el gabinete, lo que da a entender como que es una consecuencia de un acto del Congreso y no ha sido así. Entonces, ahora, yendo al tema del gabinete, debería ser lo más pronto posible para tratar de aminorar la crisis. No digo terminarla, porque va a depender también de a quienes nombren este nuevo gabinete. Y lamentablemente el señor presidente de la República ha venido repitiendo los mismos errores consecuentemente en el nombramiento de ministros e inclusive en los cargos medios de importantes instituciones públicas. Yo sinceramente no tengo mucha esperanza de que haya un giro radical cualitativamente hablando. Ojalá que él escuche a la población, escuche a todas las voces que están en desacuerdo en su actuar en el tema de gestión pública, para que tratemos de aminorar, como dije hace un momento, la crisis que estamos viviendo. Doctor Antezana, comentaba usted acerca de esta recomposición, pero si el presidente es el que designa, si es que delega estos encargos, ¿qué garantía existe de que esta vez, que sería la cuarta, sí lo haga bien? No tenemos ninguna garantía. De hecho, él se ha venido saltando los procedimientos legales y constitucionales en los 6 meses de gobierno que lleva. Me refiero específicamente que la norma establece que el presidente o presidenta del Consejo de Ministros es quien propone a los ministros y el presidente entonces los avala y los juramenta. Sin embargo, sabemos que en este régimen presidencialista, que no solamente ha empezado con Pedro Castillo, sino que viene de hace muchos años, el presidente es en la práctica quien elige y quien nombra a los ministros y el presidente del Consejo de Ministros solamente pone la firma. Pero el procedimiento no se ha venido cumpliendo. Y más nos hemos dado cuenta cuando estuvo la ex primera ministra Vázquez, que entonces no se le estuvo haciendo caso. El presidente del Consejo de Ministros ha cumplido un papel casi que decorativo, al igual que el presidente de la República en los consejos de ministros. Recordemos que hay actas que dan fe en el que el presidente de la República solamente interviene para hacer algún comentario, para hacer alguna observación, pero no participa activamente ni dicta lineamientos de políticas de gestión pública. Ahora, doctor Antezana, digamos, hay un sector del Parlamento que ha mostrado su preocupación por lo que ellos denominan una falta de autocrítica de parte del presidente Pedro Castillo, una falta, digamos, de hacer un mea culpa de pronto por estas idas y vueltas en cuanto al nombramiento de gabinetes. Digamos, ¿esto en qué se traduce? ¿Cuál sería la explicación? Y si me permite una pregunta adicional cortita nada más, va a ser bien difícil pues que alguien quiera asumir, digamos, el premierato en estos momentos, pero digamos, ¿podría ser algún miembro de algún partido político el perfil adecuado? ¿Cuál sería? O algunos de los que ya están en este gabinete, ¿no? También. Sí, a ver, por la primera parte, es obvia que no existe esta admisión de culpa
esta oportunidad que tuvo ayer precisamente para admitir que se equivocó, que cometió errores y que quiere rectificar. Como dije, por el contrario, le echó la responsabilidad al Congreso por no aceptarle esta intempestiva presentación que quería hacer el primer ministro el día de hoy. No hay admisión de culpa, hay mucha soberbia en el presidente de la República, una soberbia disimulada y maquillada con victimización, que eso es lo que estamos viendo en Pedro Castillo. Y por el otro lado, ciertamente, ¿quién quiere participar en un gabinete si el presidente de la República ha demostrado también con hechos que no le brinda el apoyo a sus ministros, que en cualquier momento se lo quita, que en cualquier momento deja de recibirlos, deja de escucharlos, como lo hizo con el exministro Guillén? Por lo tanto, eso hace bastante peligroso la conformación de un gabinete técnico, de un gabinete distinto, que es lo que todo el mundo está exigiendo. A pesar de que ayer en el discurso, en el corto discurso, Castillo dijo que quería la participación de otros partidos, de todos los partidos, pero yo creo que en este momento, hablando coloquialmente, nadie se quiere quemar en un gabinete que pudiera tener muy corta vida. Ahora, doctora Antezana, en esta apertura del mensaje de la Nación, ¿no?, hacia las fuerzas políticas, académicas y profesionales, que es la convocatoria que hizo para recomponer su gabinete, ¿cuáles deberían ser estos sectores, ¿no?, que sin duda han recibido muchas críticas en los últimos días y que deberían ser removidos o cambiados? Yo creo que fundamentalmente son todos aquellos que tienen cuestionamientos. Si vamos por el gabinete recién nombrado, tenemos al ministro del Ambiente que no reúne ninguna condición para estar en ese cargo. Es más, en estos tiempos de tecnología, de redes sociales, en el que tenemos hiperinformación disponible para todo el mundo, inmediatamente sacaron los antecedentes del ministro del Ambiente y vimos que hace poco nomás había postulado a un cargo de asesor en un ministerio y fue negado porque no pasó por las condiciones mínimas, los requisitos mínimos. Entonces es inconcebible que un señor que ni siquiera tuvo la capacidad o las aptitudes para ocupar el cargo de asesor sea nombrado ministro. Por otro lado, también tenemos al ministro del Transportes y Comunicaciones, cuestionadísimo desde hace tiempo, que ha estado trabajando en contra de lo que ha sido la reforma del transporte, que curiosamente no ha sido cuestionado y no ha sido interpelado ni censurado en el Congreso, que también hay que también decir la otra parte. El Congreso en algunos temas también tiene rabo de paja y no ha hecho su función. Y yo creo que también, bueno, la cabeza es indispensable que tiene que cambiarse. El señor Valera ha estado cuestionado todos estos 2 días, 48 horas que hemos tenido, todos los antecedentes de este señor, que lamentablemente no tiene un currículum, sino que aparentemente tiene un prontuario, y que no trabaja en la línea de que es dignificar un gabinete en el Poder Ejecutivo. Y así pudiéramos seguir con varios otros, pero yo creo que esos son los principales. Y por supuesto, el ministro del Interior, que también tiene serios cuestionamientos y tiene inclusive procesos abiertos en curso. Ahora, digamos, estas imprecisiones al momento de hacer nombramientos, a su juicio, doctor Antezana, digamos, ¿tiene un origen en la falta de asesoría de parte del presidente o, como él mismo lo mencionó, es que sigue aprendiendo a gobernarnos? Yo creo que en la práctica es una mezcla de ambos elementos. Ya ha sido mencionado por personajes que han salido de los gabinetes anteriores, por la ex primera ministra Vázquez, por el ministro Guillén, inclusive por el ex secretario general Jaico. Ellos han nombrado que tiene un círculo que yo creo que en realidad es una burbuja de personas que lo mantiene aislado de la realidad y que solamente sigue los consejos aparentemente de estas personas. Ese es un factor que está influyendo fuerte y negativamente en la coyuntura política nacional. Pero también yo creo que es, como dije hace unos momentos, es la soberbia del señor Castillo de no escuchar las voces de la población, las voces de otras instituciones, las voces de otros sectores políticos. Él, en una de estas entrevistas que tuvo hace algunos días a un medio internacional en particular, él mencionó que no lee periódicos, que no ve televisión, que no escucha radio y, por supuesto, seguramente mucho menos revisa las redes sociales, porque el ser revisar las redes sociales se espantaría de todas las voces que tiene en contra. Entonces, esos elementos yo creo que hacen que él que cree que el nombramiento de personajes en el gabinete es un tema estrictamente personal, es estrictamente de lo que él le late que puede suceder, personas que están de acuerdo con él, cuando estamos hablando de personajes que van a ocupar altos cargos en sectores importantísimos del país y que además tiene que rodearse de asesores ellos mismos
que los ayuden a hacer una gestión pública eficiente. Esto no lo estamos viendo y lo estamos viendo de manera constante. No es con esta última crisis con Valer, es una crisis constante que está teniendo repercusión en su desaprobación y que él mismo le está dando piso a estas voces de vacancia que hay en el Congreso también desde hace meses. Ajá, y a eso iba. El presidente en su mensaje a la Nación invocó al Congreso a priorizar unos 20 proyectos, digamos, que tiene la mesa directiva desde hace algunos meses, ¿no? Uno era la masificación del gas, la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, pero también una iniciativa para regular adecuadamente la vacancia y la cuestión de confianza. Desde ya hay una tercera extensión de la primera legislatura, nos vamos hasta el 28 de febrero, pero también hay un pedido, ¿no? Y que es del Partido Morado, que es modificar el artículo 177 o 117, perdón, ¿no? De la Constitución, para incluir también en una suspensión eventual del presidente de la República algunos otros procesos, como están las investigaciones vinculadas a la corrupción. Del lado del Congreso, digamos que también hay una iniciativa, una hoja de ruta, ¿no? Ellos están siguiendo también su propio camino. Exactamente, y lo que estamos viviendo también en estos 6 meses es un evidente choque de trenes, un choque de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Tú lo has mencionado perfectamente, el Congreso tiene una agenda propia en cuanto a esta lucha y su objetivo clarísimo es vacar al presidente Castillo. Independientemente que sea justificada o no esas razones para querer vacar al presidente Castillo, tenemos que ajustarnos a la Constitución. Y lo que estamos viendo también es una manipulación de la Constitución y desde hace tiempo. La vacancia que sucedió con el caso de Vizcarra también fue una manipulación, así como también él hizo con la famosa negación fáctica de la cuestión de confianza. Entonces, mientras estemos en esta coyuntura, que además el Tribunal Constitucional no zanja estos temas y tenemos a la Constitución como un pretexto para atacar a uno u otro. Recordemos las desafortunadas declaraciones del primer ministro Valer, que él era la bala de plata para disolver el Congreso, pero también, para la cuestión de confianza, pero que también el presidente pudiera utilizar la bala de oro, entre comillas, para disolver el Congreso. Entonces, este juego, esta manipulación de la Constitución para simplemente enfrentar es peligrosísima porque entonces no asegura ninguna gobernabilidad. Lo que hace es que precisamente vivamos en una tensión y que todos los sectores importantes para la sociedad, como la salud, la educación, la seguridad, no sean atendidos adecuadamente por estar pendientes de esta guerra política entre dos poderes que no están cumpliendo sus funciones. Y por último, en cuanto a los proyectos de ley que Castillo ha presentado y que menciona, ahí el Congreso debería darle prioridad, independientemente si los acepta o no. No se estamos diciendo que haya 20 proyectos que los apruebe a ciegas. Tiene que hacer su labor fiscalizadora, tiene que hacer su labor legislativa, pero no, está dedicado y enfrascado simplemente a ver cómo vaca a Castillo, lo cual eso también va a repercutir en sentido negativo contra ellos, porque si la gente está pidiendo ya ir a marchar, no es solamente contra Castillo, es también por la labor del Congreso, y ya el Congreso ha sufrido de esto en tiempos pasados. Ahora, analizamos, por supuesto, toda esta situación, ¿no?, que involucra al gobierno, al legislativo también. ¿Y cuál es la salida, doctora Antezana? ¿Cuáles son los caminos que tenemos, digamos, para salir de esta inestabilidad política? ¿De qué va a depender, digamos, de la decisión del presidente, del nombramiento de los nuevos miembros del gabinete, ¿no?, de una acción de parte del Congreso de la República, de tender puentes nuevamente, de conversar? ¿Cuál sería la salida en medio de esta situación? Yo creo que hay dos elementos principales que nos pueden indicar el camino a esa salida que mencionas. En primer lugar, voluntad. Tiene que haber voluntad política de parte y parte. Por el lado del presidente de la República tiene que haber la aceptación de los errores y la voluntad verdadera de rectificar, de hacer cambios. Y para mostrar esa voluntad, entonces tendrían que haber hechos puntuales, como por ejemplo rodearse de mejor gente, deshacerse de esos asesores que están generando una inestabilidad política, porque los asesores del presidente son los que están generando inestabilidad política en el lado ejecutivo en este momento. Y por el lado del Congreso, también tiene que haber voluntad política para ver cómo salimos de esta crisis, y lo puede hacer sobre la base de la Constitución, y ese es otro elemento, fijarnos en lo que dice la Constitución estrictamente, en la actual, no en los posibles cambios. No están viendo cómo manipulo la Constitución para mis objetivos políticos particulares. Es más, en años anteriores, en periodos anteriores, no el de ahora, no en el de Vizcarra, no en el de PPK, en congresos anteriores,
habían respuestas políticas a las crisis, políticas y diplomáticas, como por ejemplo, el silencio también es una expresión del Congreso que presiona para que el Ejecutivo tome conciencia de que le está diciendo un no anticipado y él haga las correcciones adecuadas. Es como cuando uno manda un embajador a un país y el país simplemente demora y no da respuesta y está dando diplomáticamente un no. Esas lecturas políticas no están existiendo porque no hay voluntad, solamente hay el interés de tener un conflicto activo y a ver quién gana en esta lucha que, repito, termina en la falta de gobernabilidad. Para finalizar, doctor Miguel Antezana, y agradecerle por habernos acompañado esta mañana en Diálogo Abierto por Radio Nacional, ¿cómo va a pasar a la historia este gabinete? ¿Es el más breve, el más efímero? ¿Cuántos días fueron? ¿2 días y medio? ¿Casi tres? 3 días. Sí. 3 días, y digamos que el antecedente más cercano que tenemos fue durante el periodo Merino, ¿no? Con Antero Flores Arauz, que tuvo 6 días y que no llegó ni siquiera a tener, aspiró a este voto de investidura. Bueno, hay personas curiosas, meticulosas, que han estado haciendo estas estadísticas, y por ahí leí también que hubo un gabinete en la época de Belaúnde que ni siquiera llegó a juramentar. Así que ahí hay que revisar un poquito de historia, pero va a pasar, yo creo, entre uno de los más funestos en los últimos tiempos, sobre todo porque estaba cantado que no debía hacerlo, y se nombró a las personas con menos pergaminos para estar en esos cargos. No solamente el gabinete va a pasar a la historia de esa manera, sino también Pedro Castillo, lamentablemente. ¿Y esto debería cambiarse para en adelante? ¿Algunos requisitos mínimos para ser el ministro peruano? El Congreso recientemente trabajó eso, una ley de requisitos mínimos, pero también en la práctica fue muy tibio, porque simplemente dijo que no tenía que tener antecedentes, que no debía ser investigado por terrorismo, etcétera, cuando debió establecer unos requisitos más estrictos. Pero ojo, ahí volvemos a la otra cara de la moneda. Si estamos estableciendo requisitos para ocupar altos cargos en el sector público, entonces también establezcamos requisitos para ser congresista, porque tenemos también el rabo de paja, repito, allá. Tenemos una serie de personajes. Ajá. Exactamente. Entonces, no solamente haber nacido en este país es requisito para ser el presidente o ser congresista. Debería haber capacidades, aptitudes y actitudes. Y eso hay que atreverse a normarlo, pero nadie se atreve porque, repito, muchos tienen rabo de paja. Que dicho sea de paso, el reciente premier, ¿no?, era congresista de la República y llegó por el Partido Renovación Popular número 3. Sí, y la gran incógnita es, ahora que regresa al Congreso, ¿lo van a recibir con los brazos abiertos como hermanito o lo van a investigar y va a pasar por la Comisión de Ética? Entonces veamos las dos caras de la moneda también. Muchas gracias al doctor Miguel Antezana, economista y analista político, por habernos acompañado hoy. Que tenga un buen fin de semana, por favor. Buen fin de semana. Muchas gracias para ustedes también. Muy bien, muy amable. Muy doctor amable. Antezana.